Vale, pues voy a hablar, hola a todos, voy a hablar de la depresión y un poco pues el abordaje terapéutico. Voy a dar unas pautas intentando ser un poco general porque es que es un tema tan amplio. Bueno, lo primero, un poquito de epidemiología. La depresión afecta a unos 300 millones de personas en el mundo, un 6% de la población, con una prevalencia media del 16%. Es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque con la edad se invierte la frecuencia. La mitad de los pacientes con depresión no está diagnosticado. Supone un tabú, ya que el 30% de los que sí están diagnosticados no se lo comunican a su entorno. Y además, 2/3 de pacientes con depresión consulta por otros síntomas, cefalea, insomnio, dolor, etc. Las herramientas para el diagnóstico es la entrevista clínica y los criterios del CIE-11 y el DSM-5. No hay un consenso sobre hacer un cribado a la población, ya que en varios estudios se ha visto que tiene más del 50% de falsos positivos. La enfermedad cursa de manera crónica y episódica. De hecho, la mitad de los episodios ceden dentro de los primeros 3 meses. El diagnóstico necesita que los síntomas estén mínimo 2 semanas, que afecten al individuo en todas las esferas de su vida y que representen un cambio respecto a la situación previa. Aquí pongo los criterios diagnósticos del CIE-11 y del DSM-5. Aquí se suele usar más el CIE-10, CIE-11, pero bueno, son muy parecidos. Para que haya episodio depresivo mayor, tiene que haber un estado de ánimo deprimido a diario o casi a diario durante 2 semanas, que se acompañe con dificultad para concentrarse, sentimiento de inutilidad, desesperanza. Y en el DSM-5 sí que pone que tiene que haber 5 o más síntomas que deben estar al menos 2 semanas y que uno de ellos debe ser el ánimo deprimido o la pérdida de interés o el placer. Dentro de que hemos diagnosticado un episodio de depresión mayor, sí que podemos clasificarlo por la gravedad. La depresión leve, según los criterios del DSM-5, sería aquello en el que el paciente no tiene nada más que los 5 necesarios y le generan un deterioro funcional leve. La depresión moderada estaría un poco entre medias y la depresión grave quiere decir que la mayoría de los síntomas están presentes, que afectan bastante importantemente a la vida del paciente y también pueden cursar con síntomas psicóticos. Vale, el tratamiento. Los pilares del tratamiento son la medicación y la psicoterapia. La mayoría de guías recomiendan que en depresión leve no se utilicen de entrada antidepresivos, se intente primero con estrategias psicoterapéuticas y comenzar antidepresivos acompañados de psicoterapia en la depresión moderada o grave. La psicoterapia ha demostrado eficacia en los casos leves, donde en principio no está indicada de primera los fármacos, ha demostrado eficacia en los procesos crónicos. En los procesos moderados severos es tan eficaz como los fármacos, pero tiene el problema de que no todos los pacientes pueden acceder a ella dentro del Sistema Nacional de Salud y por tanto la mayoría no se benefician de ella. El farmacológico. Bueno, actualmente dentro de toda la lista de antidepresivos, los ISRS son los fármacos recomendados de primera elección para el tratamiento de inicio de la depresión mayor, moderada o grave en pacientes ambulatorios. Luego, se ha visto que no hay diferencia de eficacia entre los distintos antidepresivos de un mismo grupo. No hay diferencia de seguridad entre todos los antidepresivos de segunda generación. No se ha demostrado una asociación con un aumento del riesgo suicidio en la población adulta con los antidepresivos de segunda generación. Sí que hay diferencia en los efectos adversos según el fármaco. Vamos a hablar de los efectos adversos. Estas son la primera causa del abandono del tratamiento, los más frecuentes: aumento de peso, disfunción sexual y sedación. Dentro de la esfera de sexual estarían los relacionados con retraso en la eyaculación, disfunción eréctil, disminución de la libido, anorgasmia. Y los tricíclicos, ISRS y los duales son los que más lo producen. Aquí pongo una lista un poco de dentro de cada efecto secundario cuál lo produce más y menos. Pues, por ejemplo, el que más aumenta de peso son paroxetina y mirtazapina, comparado con la fluoxetina. Pues la fluoxetina estaría indicada en pacientes con un IMC alto. Somnolencia, pues los que más lo producen, mirtazapina y trazodona, que de hecho muchas veces se utilizan como tratamiento para el insomnio. El que menos, el bupropión. Difusión sexual, el que más la paroxetina y el que menos el bupropión.
Y bueno, de efectos gastrointestinales, la sertralina, ojo con la diarrea, ojo con el síndrome de retirada en la paroxetina, hacerlo muy poco a poco, y la toxicidad hepática con la gomenatina. Como efectos adversos a tener un poco más en cuenta, como he dicho, la gomenatina aumenta las transaminasas, necesita una analítica de control en los 3 meses. Los tricíclicos y la trazodona se deben evitar en cardiopatía isquémica reciente o alteración de la conducción cardíaca. El citalopram alarga el QT, no debe superar los 20 miligramos al día en pacientes mayores de 65 años ni 40 miligramos al día en el resto de pacientes, por riesgo a generar una torsada de Points. La arritmia, mucho ojo al citalopram, al escitalopram, al bupropion, a la duloxetina y a la trazodona. Los ISRS multiplican por 2 el riesgo de hemorragia digestiva alta y por 6 si además está asociado al paciente está tomando AINE. Y bueno, no utilizar fármacos duales en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Dejo esta lista que es un poquito más específica, pero bueno, para hacer un resumen, fármacos con actividad serotoninérgica, mucho ojo al síndrome serotoninérgico, muy raro y muy grave. Ojo también con los diuréticos, que puede asociar hiponatremia con la IRSS. También fármacos que alargan el QT, que pueden dar lugar a arritmia y a torsada de Points. Voy a decir un poco cuál sería el antidepresivo de electivo según el tipo de paciente. En niños y adolescentes se ha visto que los únicos indicados son los ISRS y de elección la fluoxetina. En ancianos también los ISRS de elección. Mucho ojo con los antidepresivos tricíclicos por los efectos anticolinérgicos y contraindicada la gomenatina en mayores de 75 años. En el embarazo y la lactancia, pues siempre evitar, si se puede ser, el tratamiento farmacológico, si no se puede, ISRS y de elección sertralina. En cardiopatía de elección también la sertralina, ya que es segura tanto en infarto de agudo de miocardio reciente como angina inestable. Paciente obeso o diabetes mellitus, fluoxetina. Disminuye el apetito, facilita pérdida de peso y además se asocia a niveles bajos de hemoglobina glicosilada. En el glaucoma hay que evitar los tricíclicos y tener cuidado con los ISRS y IRSN. En epilepsia, evitar los tricíclicos y el bupropion por riesgo de convulsión. En la hipercolesterolemia, tanto la venlafaxina como la desvenlafaxina aumentan el colesterol. En la hipertrofia prostática, de elección los ISRS y habría que evitar los que tienen efecto anticolinérgico. Y en el Parkinson, la sertralina de elección, evitando la paroxetina y la fluoxetina por sus efectos extrapiramidales. Recomendaciones generales. Como he dicho, los ISRS son los de primera elección. Si tenemos un ISRS con mala tolerabilidad, estaría indicado cambiar a otro fármaco del mismo grupo. Si queremos cambiar de grupo, una alternativa segura serían los tricíclicos. No está recomendado incrementar la dosis del ISRS si tras 3 semanas de tratamiento hay respuesta nula. Y el tratamiento farmacológico debe mantenerse en todos los pacientes si funciona al menos 6 meses tras la remisión del cuadro. En pacientes con respuesta parcial a la 4ª semana de tratamiento se espera la evolución clínica hasta la 8ª semana o aumentar la dosis del fármaco hasta dosis terapéutica máxima. Que a la 4ª semana el paciente que a la 4ª semana siguiente no mejora, pues se puede seguir cualquiera de estas estrategias, cambiar de antidepresivo a otra familia distinta, combinarlo entre ellos o bueno, potenciar el tratamiento con sales de litio, que eso ya sería algo más de salud mental. Voy a hablar un poco de cómo cambiar de un antidepresivo a otro. Hay varias estrategias, no hay ninguna que sea mejor que la otra, depende del tipo de fármaco. El de cambio directo, un día que quitamos se hace directamente, quitamos uno y cambiamos. Se recomienda, pues normalmente cuando el paciente lleva poco tiempo tomando el fármaco, menos de 6 semanas, cuando el antidepresivo le ha dado efectos secundarios graves, no podemos ir disminuyendo dosis, o cuando vamos a cambiar de uno a otro que tengan un efecto similar, por ejemplo, de un ISRS a otro ISRS. El cambio simultáneo cross-tapering, vamos disminuyendo la dosis del primer antidepresivo a la vez que aumentamos la del segundo. El cambio solapado, hasta que no tengamos dosis máxima del primer antidepresivo y del segundo, que estén los dos al mismo nivel de dosis máxima, no empezamos a disminuir el primero.
Normalmente es recomendado cuando se ha conseguido una respuesta parcial y no queremos, queremos preservar ese efecto. El cambio secuencial y disminuyendo de dosis, cuando la dosis es 0, vamos subiendo el segundo. Normalmente ya son fármacos que pues, tienen más interacciones, que tenemos que tener más cuidado con el paciente. Y el cambio secuencial con periodo de lavado, que es necesario en algunos tipos de fármacos. No sé si se ve muy bien, dejo aquí esta tabla para ver cómo cambiar de un antidepresivo a otro. Resumen, por ejemplo, un ISRS, si queremos cambiarlo a un tricíclico, pues estaría indicado el cross-tapering con precaución. La fluoxetina, para que lo sepáis, es uno de los fármacos que necesita sí o sí un periodo de lavado de una semana. Que queremos cambiar de un IRSS a una mirtazapina, pues también un cross-tapering. O sea, esto es interesante. Duración del tratamiento. Bueno, esto es un poco como seguir al paciente. Normalmente cuando instauramos el tratamiento, si la depresión es grave deberíamos de valorarlo, valorar cómo le va al paciente antes de los 8 días. Si la depresión es moderada, antes de las 2 semanas, y si es leve, pues valorar cómo le va al mes aproximadamente. En las primeras 8 a 12 semanas del tratamiento habría que ver si se han alcanzado los objetivos que son remisión de los síntomas y recuperación de su funcionalidad de su vida diaria. Y en la fase de mantenimiento, que va de 6 a 24 meses, evaluar si se ha restaurado el funcionamiento previo y prevenir la recurrencia. Normalmente mantenemos al menos 6 meses en todos los pacientes y al menos 2 años si ya ha tenido 2 o más episodios depresivos previos o hay factores de riesgo de recurrencia. Ante un elevado riesgo de suicidio, monitorizar signos de alarma semanalmente si es posible, reevaluar el tratamiento con antidepresivos cada 2 o 4 semanas durante los primeros 3 meses. Si hay respuesta, se mantiene la misma dosis durante 6 meses mínimo tras la remisión y si no hay respuesta a las 6 o 8 semanas, revisamos el plan de tratamiento. Aquí también hay una lista de cuánto mantenerlo. Pues si ha sido un episodio único, lo normal es que se mantenga el antidepresivo de 1 a 2 años. De 2 a 3 años cuando ha sido grave, cuando ha tenido y cuando ya ha tenido 3 o más episodios, pues por lo menos unos 5 años.